Quiero compartirles hoy y antes orar para pedir que el Señor nos traiga su revelación. Yo creo que usted y yo tenemos que estar muy atentos a que cada día que abrimos la palabra, y muy en especial cuando le buscamos en conjunto en la iglesia, el Señor nos hable individualmente. ¿Quiere usted eso? Ore conmigo. Señor, hoy estamos aquí, hoy te hemos alabado, hoy hemos dispuesto el tiempo, el espacio, Señor, el corazón para ser parte de lo que tú quieres hacer en este día, en la iglesia. Queremos ser parte, pero no solo para recibir, porque te hemos dado, te hemos ministrado, Señor. Hoy, Señor, también queremos que tú nos hables, necesitamos tu voz. Y yo te pido que traigas revelación fresca de tu palabra, de tu voz a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no sé si alcanzan a ver el título, pero yo se los digo. El título de esta enseñanza es Rasgos de una verdadera libertad. Y es que si yo te pregunto si tú eres libre, ¿cuántos van a contestar que sí? ¿Alguien aquí que pueda levantar la mano dando testimonio que es libre? ¿Alguien? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguno no es libre? A ver, ¿quién es libre? Levante la mano. ¿Quién no es libre? Levante la mano. Ok, la abstención está del 20% en esta iglesia, pero fuera de eso, espero que podamos comprender esto. La Biblia dice que, por ejemplo, el Señor nos ha hecho libres del pecado, por supuesto, debido a que Él nos ha salvado, debido a que Él nos ha, a través de su sacrificio en la cruz, nos trasladó. Por ejemplo, dice la Biblia que nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es lo que la palabra de Dios enseña, es lo que Él ha hecho. Él nos ha movido de un territorio no físico, sino un territorio espiritual, y un territorio incluso en nuestra mente y en nuestro corazón, de las tinieblas a un reino de luz, que es el reino de Dios. Y nosotros estamos viviendo esta libertad en diferentes formas. Por ejemplo, el Señor nos hizo libre inmediatamente del pecado. Cuando nosotros le aceptamos y le pedimos perdón, Él nos perdonó de inmediato. Y espiritualmente pasamos de una muerte y una oscuridad a una vida y una luz en la cual podemos ahora caminar correctamente. Sin embargo, cuando estábamos en ese momento y en ese punto en nuestra vida donde había oscuridad y muerte, teníamos ciertos hábitos, ciertas conductas, ciertas formas de pensar que el Señor no pudo cambiar de inmediato, sino que nosotros en nuestro caminar con Cristo, y conforme leemos la palabra y aprendemos lo que Él nos quiere dar, empezamos a caminar ahora en ese camino que es de luz, ¿de acuerdo? Y entonces el Señor nos va haciendo libre de más y más y más cosas. Por ejemplo, yo llegué a Cristo, era yo muy joven, y cuando yo recibí al Señor Jesús, algo que rápidamente Dios quitó de mi mente fueron unos pensamientos de suicidio muy fuertes que yo tenía. ¿Sí? Yo he llegado a pensar que ni siquiera eran mis pensamientos, sino que había una influencia maligna en mí, porque cuando yo recibo a Cristo, eso se fue de inmediato. ¿Sí? También Dios en ese momento, cosas que yo adoraba en un sentido no de que me postraba, sino de que yo le rendía demasiado, le daba demasiada atención y le ocupaba demasiado tiempo, como por ejemplo cierto tipo de música, ciertos deportes, para mí eran mi todo. Y de inmediato el Señor quitó de mi mente y de mi corazón eso para que yo lo viera a Él principalmente, y Dios cambió eso. Sin embargo, por ejemplo, en ese tiempo yo batallaba mucho con el enojo, sí, mucho. Sigo batallando, ¿verdad? Un poquito, ahí voy. Ok, y en el caminar con Cristo, el Señor me ha hecho libre de ese enojo como yo lo tenía, ¿ok? Era explosivo. Yo era un niño de 11 años cuando me llevaron por primera vez a un grupo de neuróticos anónimos a ver si hacían algo por mí. Imagínense, 11 años. Y también yo recuerdo que para mí el tema de perdonar era algo muy complicado. A los 12, 13 años de edad y unos años después, para mí era muy difícil perdonar. Y el Señor me fue cambiando mi mente, el Señor fue cambiando cosas en mis emociones para que yo pudiera perdonar. Hoy día no tengo problema con perdonar.
Hoy día, gracias a Dios, voy superando mucho mejor el tema del enojo y otras cosas. ¿De qué le estoy hablando? Usted tiene un caminar desde que Cristo viene a su vida y le rescata, y en ese caminar el Señor le va haciendo libre de más y más y más cosas. Y yo tengo una pregunta para usted. Me llamó mucho la atención hace un momento que en la alabanza nos decían, piensa en 2 o 3 cosas para dar gracias. Me encantó porque justamente yo iba a decir esto ahorita. Escuche, piensa en 2 o 3 cosas de las cuales el Señor te ha hecho libre. No hablo de cuando recibiste a Cristo y el Señor me hizo libre de muchas cosas. No, piensa en 2 o 3 cosas que puedas ponerle nombre, apellido y casi fecha, que tú puedas recordar. Es que el año pasado, cuando estuvimos aquí orando, el Señor me hizo libre de un resentimiento que tenía yo contra mi padre. Eso es algo de lo cual Dios te hizo libre. Es que tal día cuando recibí esta palabra, yo entendí que no tenía que vivir en pobreza, y el Señor me hizo libre de una idea de pobreza o alguna otra cosa. ¿Tienes en mente algo de lo cual el Señor te haya hecho libre? ¿Alguien tiene algo en mente? Enséñame con sus manos 1, 2 o 3 cosas si tienes en mente algo de lo cual te ha hecho libre el Señor. Ok. Es importante eso. Mi segunda pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que el Señor te hizo libre de algo? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez? ¿No? ¿No recuerdan? Quiero ponerlos en una realidad. Sí, y voy a volver a ocupar aquí el escenario como línea del tiempo. Si en este punto el Señor te rescató, tú le recibiste en tu corazón y tú fuiste caminando con Dios y el Señor te hizo libre de los rencores, y seguiste caminando con Dios y el Señor te hizo libre del enojo, o empezaste un camino a ser libre del enojo, y seguiste caminando con Dios y el Señor te hizo libre de pensamientos que eran de suicidio tal vez, o algo negativo, y seguiste caminando con Dios y de repente seguiste caminando, y la última vez que Dios te hizo libre de algo fue hace 5, hace 2 años, hace 1 año. Mi pregunta es, todo este tiempo que no sabes si Dios te hizo libre de algo, todo este tiempo tú has estado perfectamente bien, o has dejado de buscar la libertad de Dios en tu vida. Piénsalo nada más. Hoy te quiero hablar de rasgos de libertad en nuestra vida, y quiero iniciar leyendo Daniel 1:8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Daniel era un hombre de Dios, era un joven que fue llevado como esclavo. Repite conmigo, esclavo. Fue llevado como esclavo a una nación extranjera, fue llevado por la fuerza, y al estar en esa nación extranjera tenía que someterse a las normas, a la conducta e incluso a la forma de alimentarse de esa nación extranjera. Es lo que le tocaba. ¿Por qué? Porque fue llevado como esclavo. Él no fue llevado como un hombre libre. Él sí podría decir, yo no soy un hombre libre. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que cuando llegó ahí y le hacían ser partícipe de todos los alimentos y de todo lo que el rey les ofrecía, ya que era un joven brillante y estaba cerca del rey, podía comer de todo lo que en el palacio daban. La Biblia dice que él propuso no contaminarse, porque eran alimentos y bebidas contrarias a lo que era ordenado por Dios para él. ¿Ok? Y aquí tenemos que ver algo muy importante. Aunque Daniel estaba como esclavo en una nación extranjera, él en su mente y en su corazón era libre. La prueba de que era libre es que él propuso en su corazón no contaminarse con esos alimentos. Él era físicamente un esclavo, pero en su espíritu era totalmente libre. Y tú y yo estamos viviendo dentro de un mundo bajo un esquema ¿qué hay en el mundo que te afecta? ¿Hay corrupción? ¿Sí? Hay muchas veces cualquier serie que tú veas en Netflix, cualquier programa que veas en televisión tiene asuntos de sexualidad que sabes que no te ayudan, que no te bendice ver esas cosas, ¿sí o no? Está lleno de eso, lleno.
Y puedo seguir, y hay muchas cosas en el sistema del mundo que el mundo te ofrece para que tú las tengas fácilmente. Pero si tú eres alguien libre, puedes caminar en el mundo decidiendo en tu corazón no contaminarte. Porque el mundo no te condiciona, sino que tú sabes vivir en libertad. Daniel capítulo 6, versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aunque Daniel era un esclavo, escucha, Daniel era un extranjero. Piensa por un momento, si el rey más poderoso del mundo captura como esclavos y trae como esclavos a toda la gente de un país, ¿cómo es posible que piense que uno de ellos lo puede poner al frente de todo el reino? Porque había un espíritu superior, porque era un hombre libre, aunque físicamente estaba esclavo. No es que tú estés esclavo o que yo esté esclavo, pero estamos viviendo en un mundo que no es como lo que tú y yo queremos vivir para Dios. Tus hijos están viviendo en un mundo en el cual la influencia de pecado y de maldad cada vez será mayor. Y no estoy tratando de dar profecías negativas, te estoy diciendo lo que estadísticamente es claro que va a ocurrir. Cada vez la maldad se va a aumentar, eso sí es profecía de la palabra de Dios. Se va a aumentar la maldad. Dice que incluso el amor de muchos se va a enfriar hacia los últimos tiempos. Y tú y yo tenemos que estar listos y tenemos que vivir como personas libres en medio de un sistema del mundo y una sociedad que vive como esclava. Todos los que, escucha esto por favor, todas las naciones, todas las empresas, todas las escuelas, entre más hablen de libertad, más esclavas se vuelven de su propio orgullo y más perseguida será la iglesia y los creyentes por estas personas. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Y tú y yo tenemos que estar preparados para eso. Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos. La siguiente, por favor. Ustedes son verdaderamente mis discípulos. Les doy chance de llegar. Juan 8, 31, 32 y 33 voy a leer. Dice: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Versículo 32, todos se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Y conocerán, y la verdad. Esa frase, como frase, mucha gente la dice y no sabe ni de dónde viene. Y fíjate cómo les está hablando el Señor. Quiero que regresemos al versículo 31 y 32. Versículo 32 dice: y conocerán. Dice: y. Está uniendo la idea anterior. La idea anterior es: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si te mantienes fiel a las enseñanzas del Señor, serás su discípulo. ¿Ok? Si no, no. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos estamos bien en esta idea? Ok. Si esto pasa, conocerás la verdad. O sea que si esto pasa, no conocerás la verdad. Si no somos fieles a las enseñanzas del Señor, no somos sus discípulos y no conoceremos la verdad. Y la verdad no nos hará libres. Ser libre no es algo que dices, es algo que pasa. Si tú lo haces pasar, si por la gracia de Dios puedes ser su discípulo porque eres fiel a sus enseñanzas, Él te hace conocer la verdad y entonces eres libre. ¿Me están siguiendo? Ser libre no ocurre cuando tú pones un pie adentro de una iglesia. Ser libre ocurre cuando vienes a la iglesia, escuchas la verdad, tomas tus notas y tienes con qué repasar en la semana, cuando cada día lees la palabra de Dios y el Señor te está enseñando y tú estás aprendiendo sus enseñanzas. Si aprendes las enseñanzas del Señor, eres su discípulo, conoces la verdad, eres libre. Si no, lo que sigue no, lo que sigue no y lo que sigue menos. Versículo 33. La respuesta del ser humano común. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? La respuesta típica del ser humano es: a ver, ¿por qué a mí me dices que no soy libre si no hago esto y esto y esto? Pues tú, ¿quién te crees? Pues mira,
Esto lo enseñó el Señor Jesús. Y Él dijo: eres libre si conoces la verdad. Conoces la verdad si eres mi discípulo. Eres mi discípulo si eres fiel a mis enseñanzas. Y que en nuestro corazón no haya una respuesta como la de estos descendientes de Abraham que dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie. Que en nuestro corazón haya una respuesta de aprender, de recibir y de comprender. Quiero hablarte hoy rápidamente de 3 rasgos de una verdadera libertad. Rasgos que tenemos que observar en nuestra vida y mantenerlo, ¿sí? Cuando hablamos de un rasgo, es una característica que se repite, que es continua, ¿ok? Uno de tus rasgos característicos a lo mejor es que platicas mucho. ¿Quién aquí platica mucho y es su rasgo característico? ¿Quién? ¿Quién se casó con alguien que platica mucho? A ver, levanten la mano. Ok, te casaste con alguien que platica mucho. ¿Platicaba mucho cuando era su novia? ¿Era tu novia? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sigue platicando mucho? ¿Qué crees? Dentro de 10 años seguirá platicando mucho. No se le va a acabar el tema, porque es su rasgo característico. Los rasgos de alguien con libertad, en libertad, son algunos. Hoy quiero hablarte de 3. Primer rasgo de una verdadera libertad. Libertad es arrepentimiento. Alguien libre vive el arrepentimiento. Alguien libre, cuando se equivoca, se entristece, se preocupa. No puede estar feliz una persona libre cuando peca. Alguien libre no es alguien a quien no le importan los resultados o las consecuencias y sobre todo el hecho de haber pecado. Dice la Biblia en 2 Corintios 7:10: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Quisiera verlos un poquito más activos en esta parte de la enseñanza y que por lo menos con su mano me contesten, ¿ok? ¿Quién de ustedes, cuando comete un error, ya sea que pecó contra Dios o bien ha ofendido a otra persona, quién de ustedes se siente mal? ¿Nos sentimos mal? Okay, eso está bien. Eso está bien. Cuando nos sentimos mal, debe de haber una reacción en nosotros, pero esa reacción puede ir en 2 caminos, según este versículo 10 de 2 Corintios 7. La tristeza que sientes puede ser la tristeza que proviene de Dios o la tristeza que proviene del mundo. La tristeza que proviene de Dios te guía a arrepentimiento, que es cambio de dirección. La tristeza que proviene del mundo te guía a muerte, que es condenación. Si después de sentirte mal por haber pecado, hay una tristeza que te guía a la relación con Dios, a hablar con Él y a decirle: Señor, he fallado, he pecado, ayúdame a componer mi actitud. Estás en el camino de arrepentimiento, porque te lleva a cambiar la conducta. Pero si lo que hay en ti es simplemente: híjole, es que ya la regué, me siento mal, soy lo peor, y te empiezas a autocastigar, ¿sí? Y a sentir muy mal, y nunca lo llevas con Dios, y nunca lo llevas a un cambio de conducta, eso es condenación, solo autocastigo. ¿Sabes cuál es el problema con el autocastigo? Quien se autocastiga por haber fallado, siente que por su autocastigo ya lo pagó y lo repite, porque ya lo pagó. Y nunca llega a Cristo con esa falla. Te dejo de tarea dos casos para los que quieran profundizar en su casa en este tema. Te dejo de tarea 2 casos para los que están apuntando. La tristeza según Dios, que produce el arrepentimiento, la ves expresada por David en el Salmo 51. Léelo cuando puedas. La tristeza que lleva a condenación la ves expresada en lo que hizo Caín al matar a Abel. Ve lo que dice la Biblia y cómo el corazón de Caín se llenó de maldad. Es la gran diferencia entre el arrepentimiento y la condenación. Una persona verdaderamente libre vive en arrepentimiento. Escucha,
vive en arrepentimiento, no se arrepiente cada cierto tiempo, a menos que no peque nunca, pero los que pecamos constantemente sabemos que tenemos que arrepentirnos. Una persona libre está en arrepentimiento constante. Segundo, la libertad es transparencia. La libertad es transparencia. Y la transparencia es muy importante. Miren, les voy a ejemplificar con mi botella de agua. Yo veo esta botella de agua transparente. ¿Están de acuerdo conmigo? Y yo puedo ver que el agua de esta botella está limpia. No veo otro color, no veo residuos de nada, no veo ninguna plantita flotando, no veo nada raro. ¿Por qué lo puedo ver? Porque es transparente. Si tú sirvieras esta agua, a lo mejor en un vaso de plástico que no es transparente, y lo dejas servido en algún lugar, a simple vista tú no sabrías si el agua está limpia o no, porque el vaso no es transparente. ¿Están de acuerdo? Tendrías que vaciarla en algo transparente para ver cómo está. Así es nuestro corazón. Cuando nosotros somos transparentes, es cuando tenemos la apertura para que se pueda ver lo que hay dentro de nosotros. Ahora a lo mejor tú dices, yo no tengo por qué abrirle mi corazón a nadie. De acuerdo. Sin embargo, la falta de transparencia hace que nosotros mismos no nos sepamos ver a nosotros mismos. Si eres transparente para otros, eres transparente para Dios y lo eres para ti. Si no eres transparente, simplemente no eres transparente. Y la Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado jamás prospera. Si yo le pongo a esta botella de agua cinta canela alrededor de tal manera que no se vea qué hay adentro, si está limpio o no, es como encubrir. No sé si te ha pasado que algo turbio hay en una bebida y como que lo tapan. Es lo mismo, el que encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. ¿Se dan cuenta que aquí habla de algo fundamental respecto a la transferencia? Primero, no encubrir. Segundo, mostrar. Confesar. No solo es, bueno, pues ya, Dios sabe. Okay, si Dios sabe, también a Dios lo tenemos que decir con nombre y apellido. Dios, yo te pido perdón por mi pecado de lo que sea, por su nombre. Es un pecado, no es una debilidad, no es una, ¿cómo le podemos decir? ¿Qué palabras usamos en lugar de pecado? Una falla, un error humano. Pues ni modo que un error perruno, no, pues un error, todos los errores son humanos. Salvo los errores que cometen nuestros perros, eso sí son errores perrunos. Pero estamos hablando de nuestra vida delante de Dios. Si encubrimos el pecado y no le llamamos pecado, no prosperamos. Si lo confesamos y lo dejamos, encontramos perdón. Y para eso es indispensable la transparencia. Tercero, la libertad es despojarse. Despojarse. Solo hoy quiero hablarles de 3 rasgos de libertad. Hay muchísimos más, pero no me da tiempo más que de 3 el día de hoy. Y quiero que en este tercer rasgo, por favor, me acompañen en algo que creo que nos tiene que ubicar en una realidad en nuestras vidas como hijos de Dios. Aquí te quiero pedir que si tienes tu Biblia, la abras en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3. Yo me voy a mover ahí también. Yo voy a leerles en la NBI. En la pantalla ven dos versículos, pero quiero que leamos algunos versículos antes de eso. Desde el versículo
4, dice, yo mismo, Filipenses 3:4, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Está el apóstol Pablo hablando de esto. ¿Alguien recuerda este pasaje? Y cómo el apóstol Pablo habla de lo que fue su vida y de lo que era su esfuerzo humano y sus logros humanos. Ok, versículo 5 empieza a enumerar. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en otra versión dice hebreo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. No cualquier cosa, ¿verdad? Versículo 6. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Hagamos una pausa ahí tantito. ¿Quién se acuerda cuando llegó ese joven rico con Jesús y le dijo, aquí estoy listo, soy la persona que tú buscas? No dice así, pero esta era la actitud en ese rico. Como dice la Biblia, que el Señor lo vio, lo amó y primero le dijo, cuando él le preguntó qué tengo que hacer, le dijo, pues guarda la ley, guarda lo que sabes que tienes que hacer. ¿Y qué contestó el rico? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Básicamente llegó a decirle, estoy listo. Y el Señor le contestó. ¿Quién se acuerda lo que le contestó el Señor? Deshazte de todo lo que tienes. Deja atrás tu vida. Deja atrás todo lo que tienes. Y la Biblia dice que ese joven rico se llenó de tristeza porque tenía muchas cosas. Y lo relaciono yo mucho con el apóstol Pablo en esta parte en la que él está no añorando, sino explicando que él también tendría de qué enorgullecerse humanamente hablando. Y el versículo 7 dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Versículo 8, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Versículo 9, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino que la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Iglesia, una persona libre sabe despojarse. Y Pablo tuvo que despojarse de lo que le representaba orgullo. Ser fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, conducta intachable. No significa que dejó de ser eso, significa que dijo que todo eso que para él era ganancia, lo considera como pérdida. Significa todo aquello que puede representar dignidad para mí, honor, orgullo, todo eso lo puedo considerar como pérdida, como basura. Si yo te hablo y te pregunto, ¿de qué te has despojado por causa de Cristo? Casi todos pensamos, a ver, ¿de qué te has despojado por causa de Cristo? No, pues ya me despojé del enojo. Ok, ¿el enojo es bueno o malo? Malo. ¿De qué te has despojado por causa de Cristo? No, me despojé de las palabrotas, porque la verdad yo de cada 10 palabras, 12 eran groserías. Qué bueno. Pero las groserías, ¿son buenas o malas? Nos despojamos de algo malo. ¿De qué más te has despojado por causa de Cristo? No, me despojé del alcohol, me despojé del tabaco, me despojé de esta y esta droga, me despojé de la superstición, me despojé de amuletos, me despojé de brujería, me despojé de un montón de cosas malas. Una persona verdaderamente libre no solo se despoja de las cosas malas, sino que puede desarrollar la capacidad para despojarse de cosas buenas, que a lo mejor te son un estorbo. ¿Qué es eso? Piensa, no me lo digas. ¿Hay algo que tú podrías presumir? Levanta la mano quien acá tenga algo que presumir.
Ok, yo sí ¿de veras no tiene nada que presumir? Aunque sea que te salga bueno el arroz, ¿sí? Ok, otra cosa, que no es fácil, ¿eh? No a cualquiera le sale bueno el arroz. O sea, yo te puedo hacer un pavo súper bien hecho, pero a mí el arroz no me queda. ¿Tienes algo de qué presumir? Levanta tu mano. Y no es que tengas que desechar eso. No lo tienes que desechar como tal de, bueno, mi orgullo es como cocino, se amolaron, nunca más voy a cocinarles por causa de Cristo, a ver qué comen. No. Es, si en mí puede provocar orgullo, si para mí es algo que yo podría presumir, Señor, yo te lo entrego, yo me despojo de esto que para mí puede significar autosuficiencia, dignidad humana, orgullo humano, para decirte, Señor, yo hoy te lo entrego. Para mí hoy esto es mi ofrenda. Lo que soy te lo entrego. Me puedo despojar hasta de lo que es bueno si tú me lo pides, Señor, por causa de ti y para conocerte. Y si esto me estorba para conocerte, Señor, yo quiero conocerte. Mucho más que seguir presumiendo, mucho más que tener algo de lo cual presumir. ¿No les ha pasado a los que hacen deporte que de repente cuando tienen una lesión o alguna situación física, el Señor nos detiene y es, no presumas de eso, porque yo controlo tu vida? Vamos a ponernos de pie, por favor. Quiero orar antes de cerrar este tiempo de enseñanza y pedir al Señor que Él hable a nuestros corazones. Y hablamos hoy rápidamente de 3 rasgos de libertad. El primero es el arrepentimiento. Y vamos a orar en 3 minutos por 3 cosas. ¿Cómo ves? Como si fueran tus últimos 3 minutos de oportunidad. Cierra tus ojos. Y primero vamos a orar por arrepentimiento. Si tú sabes de qué arrepentirte, clama al Señor y pide perdón. No necesitas una oración que te guíe. Necesitas un poquito de ver hacia adentro quién eres y cómo estás. Y pedir al Señor que Él restaure tu vida a través del arrepentimiento y el perdón. Señor, aquí estamos. Somos lo que somos, somos como somos, somos quienes somos. No hay nada que podríamos fingir. Tú eres, Señor, a quien necesitamos. Hoy, Señor, te queremos pedir que en nuestro corazón haya genuino arrepentimiento en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivirlo, a desarrollarlo, Señor. Y Padre, también te pido porque nuestro corazón sea transparente. Que, Señor, limpies nuestra vasija. Limpia las paredes de nuestra apariencia, Señor. Que no nos basemos en nuestra apariencia, en una pantalla hasta de buenos cristianos. Señor, que seamos honestos, que seamos abiertos, que en el momento de hablar la verdad, al pedir consejo, al sincerarse como matrimonio, como familia, podamos ser tan honestos que reconozcamos nuestras fallas y pidamos perdón, Señor. Como dice tu palabra, no queremos ser de los que encubren su pecado y no prosperan. Queremos ser de los que lo confiesan y alcanzan perdón porque se apartan de ese pecado. Y Padre, en este día, si en nuestras vidas hay algo tan grande o tan bueno, te lo agradecemos, Señor. Pero también de eso nos despojamos. Nos despojamos de lo que nos represente peso. También del pecado, también de lo malo, pero de aquello que puede ser un peso que nos condicione, que nos ancle y no nos deje avanzar y crecer en ti, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Y
Y gracias, Señor, porque eres bueno y nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén.